Mm, Bueno, listo. La sesión de hoy es la parte práctica de lo que ya iniciamos la semana pasada. Bienvenidos a todos y Juan Pablo, es todo tuyo. Isabel, nuevamente mil gracias por el tiempo, la preparación excelente y todo tuyo. Listo, Jaime, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión práctica de lo que ya habíamos empezado la semana pasada. En esta sesión, bueno, en esta ocasión no traemos diapositiva como tal porque lo que vamos a mostrar son todos procesos y herramientas, entonces no hay como tal diapositiva. El objetivo como tal es que todos nos familiaricemos con el entorno de desarrollo de API Connect y todos los procesos que se llevan dentro del banco con esta plataforma. Entonces, vamos a hacer como un recorrido desde que se idea el API hasta que ya podemos hacer consumos e incluso tener el sandbox listo. Entonces, eso va a ser como un poquito la idea el día de hoy. Entonces, en la primera parte, lo que vamos a hacer es vamos a revisar todo lo que se encuentra en el API Manager, es decir, qué haríamos en los desarrollos, qué componentes tenemos dentro del Manager, cómo vemos los YAML, cómo los modificamos y algunas herramientas que utilizamos pues en nuestro día a día, como lo son las analíticas, los espacios, los recursos, que el Keystore y el Truster que ya lo habíamos hablado, pero cómo se ven, y también el manejo de suscripciones. En la segunda parte ya entraríamos a mirar todo el tema del portal de APIs, es decir, ahora estaríamos en la parte de los consumidores, revisando todo lo que son los catálogos, las documentaciones que hay de las APIs, cómo suscribirse a una API y cómo gestionar esas suscripciones y revisar la analítica de los consumos. Y por último, ya vamos a revisar todo lo que es el sandbox, es decir, cómo se genera el sandbox desde los pipelines de integración que tenemos, cómo después podemos modificar eso con los setups y los escenarios. Y vamos a hacer una demostración local de cómo, básicamente, cómo probamos el sandbox y también cómo podemos revisar logs de ese sandbox que a veces puede fallar, entonces, para saber en dónde buscar. Entonces, bien, vamos a empezar por la parte del API Manager. Bueno, para conocimiento general, todos estos procesos de API Management están bien documentados en la wiki. Ingresan por acá por la EBC de Servicios Integración y acá abajito tenemos dos apartados grandes. Uno se llama API Connect 10 AWS y por acá debajo hay otro que se llama API Management API C. Están divididos en estas dos categorías, más que nada porque en la parte de AWS están los procesos relacionados al desarrollo en nube o a los despliegues que hacemos en nuestro día a día. Y la parte de API Management son más relacionados a los procesos que se deben seguir. Por ejemplo, aquí vemos el modelo operativo, que se debe hacer para una aprobación. Estos procesos estarían acá. Igual, si requieren algún tipo de información de API Connect, es muy probable que esté dentro de estos dos, porque como extenso, por hacer un recorrido rápido, simplemente algunas categorías importantes son, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Tiene varios instructivos que de pronto son preguntas frecuentes que se tienen con respecto a la plataforma. Estos runbook son también importantes porque aquí están todos los gateways que se tienen y en cada uno nos dicen quién es el dueño, dónde está desplegado, ese tipo de cosas que necesitemos conocer. También hay una parte de dojos que son como las sesiones prácticas similares a esta que se han hecho dentro del banco propiamente. Hay conceptos, pues está toda la ruta de conocimiento. Luego tenemos los componentes, es decir, aquí están como todos los despliegues. Como les había mencionado en la sesión anterior, todo tiene esta es la visión grande, pero cada componente está desplegado de una manera diferente. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo está desplegado el Cloud Manager, cómo está desplegado el Developer Portal, que son pues, temas más generales que no vamos a ahondar el día de hoy. Y listo, eso es como un recorrido general de la wiki. Ya saben que por aquí pueden encontrar bastante información de lo que necesiten. Y uno de los primeros pasos cuando uno no ha ingresado a la plataforma o apenas va a iniciar a desarrollar
es la solicitud de usuarios. Normalmente, cuando tenemos un usuario de ambientes BC, pensamos, bueno, ya puedo entrar a la plataforma. Sí, ya puedo entrar, pero hay que agregar ese usuario a algún espacio, porque si no, lo que va a pasar es que nos va a aparecer eso vacío. Entonces, básicamente, o en el caso de que nosotros no estemos asignados a ningún espacio, debemos entrar por acá a revisar esta documentación y esto se hace con un pipeline. El pipeline es muy sencillo, simplemente se le indica el catálogo al que vamos a agregar a nuestro usuario, ya sea desarrollo, QA, producción, el espacio, que los espacios están por acá abajito, el espacio pues depende de la EBC en donde vayamos a trabajar o donde vayamos a realizar APIs, y bueno, nuestro usuario y el rol. El rol es muy importante, más adelante vamos a mirar bien los roles, cómo se ven dentro de la plataforma, pero básicamente el rol es el que nos da los permisos para hacer ciertas cosas o no. Por mencionar un ejemplo acá, pero más adelante lo vamos a ver, el rol de desarrollador en desarrollo QA puede mirar la analítica, pero en producción ya no puede hacer eso. Entonces, esos son como los permisos que hay que tener en cuenta. Listo. Una vez ya tenemos el usuario de ambientes BC y ya está agregado algún espacio, que es donde vamos a desarrollar, ya podemos ingresar como tal por esta otra URL. Esto también está aquí dentro del API Connect AWS. En accesos al aplicativo, aquí están todos los enlaces que utilizamos normalmente. Este Cloud Manager no es común que entremos allí, entonces lo más normal es entrar al API Manager y a los portales, ya sea de APIs privadas o de APIs públicas. Para el que no sepa, las APIs privadas son las APIs que se utilizan única y exclusivamente dentro del banco, es decir, son sistemas internos. Y las APIs públicas ya son todo lo que se puede exponer al exterior, es decir, Banking as a Service, Open Banking, todos estos temas van a estar en las APIs públicas. Listo, y tenemos dos tipos de portales. Uno son las APIs privadas de IBM, que es el portal como tal que nosotros, por ejemplo, este es el portal de IBM, y el otro portal es uno propio del banco, que bueno, básicamente muestra la misma información, pero con la interfaz que desarrolla el banco. Pero bueno, para esta sesión vamos a utilizar los portales de IBM. Listo, entonces voy a iniciar por hacer una suposición. Estamos ideando un API y nos acaban de, bueno, el modelo operativo puede cambiar. Puede que el analista SOA nos entregue ya la firma o puede que el analista SOA nos entregue el DO, los features y nos dé la contextualización del API, pero no nos dé la firma directamente. Entonces, en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una versión inicial de un API. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo que está así cortico porque voy a explicarles rápidamente cómo se compone un YAML con el formato OpenAPI que manejamos acá dentro del banco. Entonces, bien, ya sea que el analista SOA nos pasó esta versión o que nosotros tengamos que crearla, que eso también se puede hacer con un pipeline, sino que no lo tengo muy presente, porque nunca lo he hecho, esto me lo entrega, por decir, el SOA. Entonces, lo que hacemos nosotros a continuación es, bueno, recordando un poco las actividades que se hacen en el modelo productor-consumidor, entender qué hace esa API y entender la funcionalidad que va a tener, es decir, qué campos de entrada voy a recibir y qué campos de salida voy a retornar. Una vez teniendo eso claro y teniendo pues la firma o la versión inicial, lo que haríamos sería venir a refinarla. En la estructura que está aquí puede variar, puede que este pad esté más arriba, pero bueno, en general los elementos van a estar siempre ahí, el orden puede cambiar. Pero por lo general se tiene, bueno, la versión o el Swagger que se va a manejar es un 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque por lineamiento de API Management, ese es el formato que se debe manejar. Creo que próximamente nos va a tocar migrarnos al 3, pero no nos han dado ese lineamiento, entonces por ahora se va a manejar en el 2. Aquí vamos a ver información muy general del API, en este caso yo le puse a esta para la demostración demo y terms, que lo que va a hacer es simplemente ir a un servidor y retornarme unos términos y condiciones que están almacenados por allá, yo no sé dónde, porque yo solo consulto el servicio. Entonces ese servicio me va a traer los términos y condiciones. Listo. Una descripción. Este XIM name es básicamente el nombre que va a tener el API dentro de la plataforma y vamos a tener un basepath. Este basepath nos va a componer una parte de la URL a la que vamos a acceder cuando el API ya esté arriba. Entonces este basepath básicamente debe contener la versión, en este caso es la versión mayor
o el primer numerito que tenemos es la versión 1, entonces vamos a consultar la versión 1. Y luego esto también tiene un formato, que esto ya el analista SOA pues se encarga de eso, de entregarnos el basepath. Listo. Eso es el basepath básicamente. Luego vamos a tener un apartado de paths que van a ser las operaciones que vamos a exponer. Es decir, ¿cuántas operaciones tenemos acá? Tenemos 3. Entonces, vamos a exponer un health, otra que se llama register, que va a registrar términos, y otra que se llama retrieve, que me va a traer términos. Entonces, la URL ahora la vamos a componer con el basepath más estos paths de acá. Entonces, un endpoint va a ser, por ejemplo, lo que vaya aquí antes, que ya vamos a mirar qué es lo que va aquí antes. Luego sigue seguido de el basepath, que como tal va hasta acá, hasta demo, y luego vendríamos por aquí en terms y ya la operación que necesitemos, ya sea register o retrieve. Bueno, eso es como se compone un path generalmente. Luego, ¿qué hay dentro de un path? Bueno, vemos este mejor. Lo que hay dentro de un path es muy sencillo. Nos va a decir una descripción o un resumen de lo que hace esta operación, los parámetros que vamos a necesitar, es decir, las cabeceras y el cuerpo que vamos a necesitar. Adicional a eso, vamos a tener los esquemas. Los esquemas están más abajito, pero entonces por ahora dejémoslo en que simplemente son esquemas que nos van a mostrar la petición y la respuesta que estamos esperando. Por algo se le llama esto un contrato del API, porque estamos mostrando qué necesito y qué voy a retornar. Esos, como tal, son los esquemas. Pero además de eso, vamos a encontrar las respuestas. Vamos a encontrar todos los códigos de respuesta que vamos a retornar. Entonces, en este caso, por acá en 401, va a tener pues la lista de errores que se va a retornar. Bueno, esto puede cambiar según sean las APIs. Por aquí en 403, en 404. Sí, están todos los errores que vamos a manejar y cómo los vamos a retornar, porque eso es importante para que un consumidor los conozca. Además de un objeto meta, que bueno, esto es estándar, pero en el objeto meta va a contener, como su nombre lo dice, metadata, en este caso, un message ID que va a ser muy útil en caso de que nosotros tengamos un error y haya que hacerle trazabilidad a ese mensaje. O no solo un error, también por temas de auditabilidad. Si nos llegan a necesitar los message ID de ciertas transacciones, con esto es básicamente que nosotros podemos rastrear esos consumos. Luego tenemos una fecha en la que se hizo el consumo y el Application ID, que es básicamente el identificador único de cada consumidor. Eso es estándar. Y vamos a ver, pues, como tal, los diferentes errores que vamos a retornar. Listo. Eso por la parte de los paths. Ahora, entrando ya a la parte de los esquemas van dentro de la siguiente parte que se llama definitions. El definitions ya, bueno, es bastante explicativo, nos dice qué es cada dato, es decir, qué formato va a manejar, cuáles son sus límites. Aquí tenemos entonces el nombre, pues sí se lo da cada quien o el SOA, el que lo desarrolle. Y aquí vamos a manejar, bueno, este me lleva a otro definitions. Listo. Entonces, aquí vamos a manejar los datos de entrada o de salida que utilicemos. En este caso, estoy viendo, esta es una petición, porque dice request, y vamos a pedir entonces un campo que se llama security o un objeto que se llama security y otro que se llama terms. Estos dos, entonces, vamos a ver que por dentro tienen esto tiene sus niveles de indentación. Entonces, yo puedo tener un objeto dentro de un objeto, dentro de otro objeto, ya depende de cómo se defina, pero en este caso es un objeto con ya dos datos. Entonces, uno se llama URL y otro es version. Entonces, la URL me dice que es un string y aquí nos da un ejemplo, por ejemplo, de esa URL y una descripción de qué es ese dato y listo. Así básicamente se va a manejar todos los tipos de datos que utilicemos, ya sea número, ya sea, a ver, busco un número que maneje esta API, por ejemplo acá. Sí, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos otro string, pero aquí en este caso sí le estamos dando límite. Le estamos diciendo que de máximo va a tener 1500 caracteres y de mínimo va a tener 1. Aquí un ejemplo y una descripción de qué es ese dato. Listo, eso es todo lo de definiciones. Aquí vamos a tener entonces todos esos objeticos con datos que nos van a mapear las respuestas y las peticiones. Más abajito entonces tenemos el esquema
de comunicación que vamos a tener, que es HTTPS, qué consume y qué produce esa API. Es importante que aquí tengamos solo uno, pues antes se manejaban de pronto varios formatos, o sea, podía tener, por ejemplo, este de Bancolombia y podía tener otro que fuera Application JSON. Eso ya por estándar no se debe manejar así, manejamos siempre el mismo. Y aquí vamos a tener una parte de los autores, que entonces en el diseño normalmente se pone el analista SOA que diseñó esa API, o si no, pues quien lo haya diseñado. Si fuimos nosotros mismos, pues nos ponemos ahí. En desarrollo, en caso de que nosotros la desarrollemos, iría aquí el desarrollador. Y en review normalmente va el PO de esa API o quien aprueba ese producto. Y finalmente tenemos los protocolos, que es igual al de los esquemas. Entonces, a grandes rasgos, así es como se divide por partecitas un YAML que en este caso vean que es de 1400 líneas, pero viéndolo por partes se analiza mucho más fácil. Esta como tal es la firma inicial, esto no tiene nada pues de API Connect, bueno creo que es de XML, pero de resto algo así sería lo que nos entregaría el SOA o lo que nos entregue el pipeline cuando nosotros mismos vayamos a crearla. Así básico, entonces nos tiene las operaciones y los datos. Bien, ¿esto cómo lo vemos? Lo podemos ver de manera muy sencilla utilizando Swagger Editor. Aquí podemos ver simplemente toda esta información, no así como un YAML, sino ya de manera gráfica. Esta es la vista como que le gusta más a los POs y eso, porque aquí pues todo está de manera muy gráfica y es muy sencillo entender. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo entrar por cada operación y me va a decir qué parámetros necesito, cuáles son las respuestas. Por ejemplo, si yo tengo un 200, voy a recibir esta respuesta que va a tener un meta, que va a tener un data y aquí va a tener todos estos datos. Esto, como ya lo vimos, está mapeado dentro del YAML, pero simplemente se vería aquí de forma gráfica. Y así con todos los errores y con los esquemas que están más abajito. Aquí models, bueno, aquí le dicen models. Aquí estaría como tal las longitudes, ejemplos, las descripciones de cada dato. Si yo no sé qué significa, por ejemplo, este version, digo, versión de términos y condiciones. Listo. Entonces, así es como podemos trasladar un YAML a algo gráfico que vamos a poder ver como documentación. Esto como tal, ya es documentación. Esto igual es lo que nos va a mostrar el portal de IBM, solo que a su manera, obviamente, pero va a tener esencialmente esta misma información. Listo, entonces, nos pasaron esta primera versión, ahora ya entendí toda la API y quiero empezar a desarrollar. ¿Qué hago? Una vez tenemos pues el usuario en el ambiente que sea o en el espacio que vayamos a trabajar, podemos entrar al manager. Este ya es como tal el manager, aquí el manager de desarrollo, y pues entramos con el usuario de ambientes BC. Antes de iniciar, es importante que nos fijemos en qué organización estamos. Bueno, en este caso solo tenemos dos organizaciones que son privadas y públicas, como les expliqué. Si ustedes solo pidieron acceso a una de las dos, pues no les va a aparecer acá esta lista desplegable porque solo van a tener una. Pero en mi caso, yo tengo acceso a desarrollo de APIs privadas y de APIs públicas también. Entonces, es importante fijarnos en dónde estamos parados, porque puede que el espacio que yo necesite esté solo en públicas y no en privadas. Entonces, puede haber una confusión ahí. Listo, entonces, el espacio al que yo pedí permisos eran APIs públicas. Entonces, voy a entrar al manager de APIs públicas. ¿Qué vemos acá? Vemos herramientas muy sencillas. Por un lado, y el primerito, y donde más tiempo vamos a estar, es en la parte de desarrollo. Aquí, como les había explicado, es donde uno edita, donde uno puede hacer cambios, donde uno ve básicamente todo el desarrollo de un API y donde lo administra también, es decir, donde yo genero productos, donde yo los edito, donde yo los publico. Bueno, no directamente, pero se hace acá, en la parte de desarrollo. Luego tenemos los catálogos, que como tal son los ambientes que les mencionaba. En este caso, como entré al de desarrollo, si yo me voy a catálogos, voy a tener solamente development. Ignoren este fake, se utiliza para pruebas. Entonces, ahí vamos a tener el ambiente de desarrollo. Luego tenemos una parte de recursos. En estos recursos vamos a tener sobre todo temas de seguridad. Es decir, aquí está, por ejemplo,
Los perfiles TLS, que los perfiles TLS lo que son es una combinación entre Keystore y TrueStore. ¿Y qué son Keystore y TrueStore? Listo. El Keystore básicamente se genera uno también por espacio, y los Keystore, si entramos a uno, nos dice acá a la derecha para qué sirve bueno, esto es un perfil TLS. El Keystore nos va a decir acá que básicamente contiene los pares de la llave pública y del certificado público y la llave privada que se utilizan para encriptar o desencriptar archivos de HTTPS. Es decir, aquí manejamos también las llaves privadas. Eso es importante, llaves privadas. Y el TrueStore, que es otro, pero en este se van a almacenar los certificados públicos que se van a necesitar para hacer conexión con un servidor. Estos certificados son los que se expiden en una entidad certificadora, básicamente. Son los certificados que necesitamos para las conexiones. Y el Keystore va a tener la llave privada que nosotros vayamos a utilizar, ya sea para un JWT o para validar otro JWT que recibamos. Entonces esa es como la diferencia grande de los dos. El TLS Profile simplemente relaciona los dos, relaciona el Keystore y el TrueStore. Por aquí también tenemos un tema de OAuth, que básicamente OAuth es otro factor de autenticación que ya depende pues de la definición de cada quien, qué tipo de autenticación se va a utilizar. En este caso, el OAuth funciona por medio de proveedores. Básicamente tenemos un proveedor para terceros y cada quien puede tener sus propios proveedores, pero básicamente aquí nosotros no modificamos nada de esto. Esto ya desde seguridad lo implementan, nosotros simplemente hacemos uso de ello. Y la parte del billing, esto no está implementado, pero serían temas de cobros y eso, pero aquí no se implementa. Listo, eso por la parte de recursos. Ahora, bueno, las configuraciones generales, esto no se utiliza. Aquí hay más documentación, esta es documentación muy útil que nos indica básicamente paso a paso de toda la plataforma, cómo gestionar el desarrollo de un API. Bueno, lo podemos ver aquí en la documentación de ellos. Este Connect es la comunidad, básicamente, y aquí podemos descargar el toolkit de API Connect. Listo, esos son los apartados grandes que vemos acá en la pantalla principal. Entonces, el que les decía, el que sí nos importa es el de desarrollo, aquí es donde vamos a hacer las APIs. Entonces, si yo entro acá, voy a ver una lista de todas las APIs que hay, con sus versiones, con el tipo que son y hace cuánto se modificaron. Aquí es donde nosotros vamos a empezar como tal ese ciclo de vida. Entonces, listo, me entregaron esa versión inicial, ahora yo quiero desarrollar esa API, yo quiero ponerla a funcionar. Lo que sí haría es añadir aquí una nueva API. Aquí como tal se puede iniciar una API de muchas maneras, incluso se puede escoger el formato OpenAPI 3 que les mencionaba ahora, pero aún no nos han dicho que nos migremos hasta allá, entonces por ahora en OpenAPI 2 podemos importar firmas de diferentes fuentes, es decir, de un servicio existente, de un WSDL, ya sea SOAP o REST, de un GraphQL, o crear una nueva desde cero. En este caso, como ya tenemos el YAML inicial, yo lo voy a importar. Entonces, para importar, simplemente me va a decir, póngame el archivo ahí. Entonces, esta va a ser la versión inicial. Importante, si tenemos acá en esta firma algún error de que me faltó, por ejemplo, el path, no lo puse, tengo, sí, algún error de definición, aquí se va a decir, no se va a poder subir y va a decir que el YAML está con errores. En este caso vemos que el YAML se validó correctamente. Entonces, listo, esa firma es válida y se puede importar en API Connect. Lo que sigue, entonces, sería simplemente continuar. No vamos a activar el API porque esto lo vamos a hacer con la publicación del producto, entonces eso lo ignoro. Y aquí me va a decir que se generó la definición OpenAPI del portal. Entonces aquí ya puedo ir propiamente a editar mi API. Bien, entonces, aquí ya nos va a cargar como tal la vista de desarrollo. Esto es lo que más con lo que más vamos a interactuar. Entonces es importante como saber movernos dentro de todo esto, qué significa cada cosa. Entonces, en esta parte de diseño, vamos a ver temas básicos del API, es decir, el título, el nombre, la versión, descripción. Vamos a ver también
los paths, el base path que les mencionaba, los paths, por acá están, o sea, las operaciones, es decir, estamos viendo lo mismo que ya habíamos revisado en el YAML, pero de una manera muy gráfica y que podemos editar directamente. Este como tal tiene dos vistas, podemos editar el YAML propiamente o podemos hacerlo por medio de la interfaz gráfica. Hay algunos casos que es más cómodo por la interfaz, otros mucho más cómodo por el YAML. Ya depende de lo que cada uno esté haciendo, pero pueden hacerlo de las dos maneras, el resultado va a ser lo mismo. Listo. Aquí también vamos a ver definiciones, básicamente lo mismo del YAML, pero con una interfaz gráfica. Y en donde vamos a modificar el API es en la parte de Gateway. Aquí ya está como tal la implementación o el código que vamos a desarrollar. En esta parte de Gateway vamos a revisar primero los componentes así a grandes rasgos, qué es cada cosa. Porque como tal, en la sesión pasada les habíamos mencionado que el desarrollo en API Connect se hacía como en un flujo y ese flujo se definía con cajitas. Listo. Cada cajita básicamente es una definición en un YAML que por detrás ejecuta código y ese código nos va a dar como tal la lógica del API. Esto está implementado en JavaScript. Podemos hacer scripts propios, pero más adelante les vamos a enseñar cómo se hace. Listo, entonces, el primer componente grande que tenemos es lógica. Tenemos dos tipos de switch, uno operacional y otro normalito. El operacional es específico para cada path. Entonces, acá lo que hacemos normalmente es utilizar este switch común, que este switch es el mismo if que conocemos de toda la vida, en el que podemos manejar condicionales para hacer una X cosa. O sea, según una cosa Y, vamos a retornar una cosa X. Eso lo vamos a manejar con este switch. Es un if de toda la vida. Un if que puede tener diferentes condiciones. Ya lo vamos a ver. Y el throw simplemente lanza un error en caso de que entremos por un flujo que no deberíamos. Por ejemplo, para controlar cierto tipo de flujos podemos sacar un error con este componente. Luego tenemos las transformaciones, que estas son importantes en caso, o bueno, según sea la implementación que necesitemos. Por ejemplo, este extract lo que va a hacer es tomar una respuesta JSON o de una respuesta JSON algún dato que nosotros necesitemos. Es decir, si yo necesito de un consumo un dato que se llama token, con este componente lo puedo hacer. Luego tenemos transformaciones de JSON a XML, que es muy diciente, o sea, toma un JSON y lo transforma en XML. Entonces se puede utilizar en caso de que el backend al que vayamos a llamar solo entienda XML y yo necesite o yo reciba JSONs de parte de los consumidores. Entonces se puede hacer ese cambio con este componente. El mapeo simplemente toma un dato y lo pone en otro. El parse hace lo mismo, transformaría de XML a JSON y de XML a JSON, otra vez, pero al contrario, este JSON a XML. Y este XSLT, este sí lo usamos normalmente y es para inyectar cabeceras enriquecidas de XML. Entonces, los componentes aquí de lógica y transformación que más utilizamos son este switch, el común, y XSLT. Los otros no son tan comunes, pueden variar de acuerdo a cada implementación. Si ustedes necesitan hacer un llamado XML, pues ya es dependiendo de cada caso, pero normalmente no es muy común ver estos componentes en las APIs. Luego los que sí son más comunes son los policies. Los policies nos van a permitir controlar o ejecutar código de manera mucho más sencilla. Entonces, uno de los componentes más importantes es este gateway script. Como su nombre lo indica, es un script. Es decir, que aquí nosotros podemos desarrollar nuestro código de JavaScript para hacer lo que nosotros necesitemos. Normalmente, acá lo utilizamos para desarrollar, para validaciones de cabeceras, de campos, validar formatos, validar, no sé, rangos de cierto dato, pero son generalmente para validaciones. Para eso es más que todo que lo utilizamos. Después les voy a mostrar como la implementación general que se usa aquí y vamos a ver para qué se usa cada gateway script. Listo, tenemos también temas de GraphQL en caso de que ustedes necesiten manejar ese tipo de datos.
Y otro muy importante es el invoke. El invoke lo que nos va a permitir es llamar a ya sea un backend, una URL, un servicio que nosotros vamos a utilizar. Entonces el invoke como tal soporta todos los métodos y nosotros le podemos especificar qué cabeceras, qué cuerpo vamos a enviar para hacer un consumo dentro del API. Es decir, que aquí es donde vamos a hacer la conexión entre el API y la lógica de negocio, ya sea un servicio, ya sea lo que sea, se va a hacer por medio de este invoke. El log, bueno, nunca lo he usado, pero me imagino que es para sacar logs. El rate limit es importante definirlo de primero porque el rate limit nos garantiza que los consumidores no se pasen del plan al que se suscribieron. Ya más adelante vamos a ver el tema de planes cuando muestre el producto, pero básicamente con este rate limit es que nosotros le decimos, bueno, usted me contrató 50 TPS y me está llamando 60, entonces le va a rechazar 10. Eso es lo que hace el rate limit, garantizar que no se pasen de ese límite. Y luego pues validaciones y para setear variables de acuerdo a consumos. Estos no se utilizan casi. Y luego tendríamos la parte de seguridad, que aquí ya varía mucho de la seguridad que requiera su API. Es decir, cada API maneja cierto tipo de información y de acuerdo a esa información es que nos van a exigir cierto tipo de seguridad. Por ejemplo, este client security se utiliza mucho o siempre se debe utilizar cuando se requiere implementar OAuth. Es decir, que un consumidor se va a autenticar mediante una API externa y nos va a pasar a nosotros un token. Con este client security es que podemos sacar de ese token la identidad de ese cliente. Es que podemos saber quién nos está consumiendo. Este de generar JWT es bastante eficiente, nos permite generar un JWT con ciertas credenciales. El User Security se utiliza para algo diferente al Client Security, es decir, en este caso no es un proveedor, sino un cliente directamente. Con este validamos un JWT y un username. Listo, entonces la seguridad. Y ya esta parte de User Defined, los User Defined son, como ustedes lo pueden ver, son los mismos componentes que ya les hablé, pero en cada uno hay definiciones diferentes. Es decir, estos user-defined están hechos propiamente dentro de la organización, es decir, dentro del banco, y cada uno va a tener implementaciones diferentes, que nosotros de pronto no podemos saber, pero puede que este invoke se ejecute de manera diferente a este otro invoke y puede generar, no sé, que uno sea más veloz que el otro, que uno ejecute ciertos protocolos que otros no. Eso ya es definición interna del banco. Entonces, como tal, tienen ciertas diferencias, es decir, si ponemos este invoke al lado de este otro invoke, lo más grande que vamos a ver es que de pronto aquí hay algunos campos que aquí no, es decir, en el invoke del banco, no, en el invoke normal, vamos a tener un apartado de GraphQL. ¿Dónde está? Bueno, lo más grande que yo había visto era un apartado de GraphQL, que aquí en este otro invoke no estaba. De hecho, este invoke es más sencillo, tiene menos campos. Entonces, esa es como la diferencia entre el user defined y un componente normal. ¿Cuál les recomiendo usar? Pues el que les supla la necesidad. Por ejemplo, este invoke de user defined no tiene GraphQL. Y si ustedes necesitan GraphQL, entonces es mejor que utilicen el que sí lo tiene. Sucede igual con cada uno de estos componentes. Hay algunos que tienen exactamente los mismos parámetros, otros que es mejor utilizar los que están en policies normal. Ya es dependiendo de cada caso y de mirar cuál componente tiene cierta implementación que ustedes necesitan. Pero listo, eso es básicamente todos los componentes que hay aquí resumidos. Ahora, para desarrollar una API hay varias maneras. Lo que uno normalmente hace es seguir como la forma que tienen todas las APIs, porque si uno entra a chismosear las otras APIs que hay por ahí, uno no va a encontrar grandes diferencias. De hecho, casi todas son iguales o tienen la misma forma. Variarán en tipo de seguridad, en las validaciones que se hacen, obviamente, pero en la estructura, en cuanto a la forma, son todas muy parecidas. Entonces, para no extenderme mucho, yo acá ya tengo una implementación, que esta ya es como tal de un API que yo implementé, y voy a copiar como tal toda esa definición. Entonces, ustedes lo pueden diferenciar fácilmente por el assembly. El objeto assembly va a tener toda esa lógica, pues en YAML,
y allá lo vamos a poder visualizar con las cajitas. Entonces, listo, voy a copiar toda esta implementación y les voy a explicar qué hace cada cosa. Les voy a reemplazar este assembly de acá. Listo. Entonces, así, listo. Ya voy a tener el API desarrollada. Pero bueno, básicamente esta es la forma más común que hay dentro del banco. Vamos a tener unas validaciones iniciales. Esta partecita de acá va a ser todas las validaciones iniciales. Luego vamos a tener un switch en donde vamos a mirar a qué método nos están llamando. Es decir, en nuestro caso, yo les mostré que tenemos 3 capacidades. Tenemos una que es get, tenemos otra post y tenemos un help. Entonces, en este primer switch es donde revisamos a qué operación estamos haciendo referencia. Aquí hay varias formas de hacerlo. Con este signo pesos estamos indicando propiamente una función de API Connect, pero ustedes pueden manejar lógica como tal. Es decir, si en la cabecera viene cierto parámetro, si en el request viene, no sé, tal palabra. O sea, ustedes, esto es muy flexible, lo pueden manejar como ustedes quieran, como a ustedes se les haga más fácil. En este caso, con este signo pesos, es utilizando básicamente una función de API Connect que le estoy diciendo que me estoy llamando a esta operación. Y dentro de cada switch tenemos las validaciones del request. No voy a entrar en detalle qué hay dentro de cada cosa, porque esto, si no estoy mal, en una reunión futura, un compañero lo va a explicar mejor. Entonces, simplemente les voy a mencionar por encima qué hay dentro de acá. Pero bueno, tenemos un validate request y luego acá es donde enrutamos, ya sea para el sandbox o ya sea para el servicio o nuestro backend. Esta parte es la que de pronto puede cambiar más. En algunos casos, por ejemplo, en mi caso, necesitamos un JWT generado. Esto también lo van a explicar más adelante, entonces no voy a ahondar acá. Pero básicamente aquí pueden cambiar las precondiciones, es lo que les quiero decir. Puede que ustedes necesiten generar cierto certificado, que ustedes requieran setear, no sé, cierto dato con otro consumo, bueno, ya depende de cada servicio, pero en mi caso, y lo más común es que se necesite un JWT, se llame al backend y se valide la respuesta. Ese es básicamente todo el flujo que vamos a seguir acá. Entonces, si revisamos el API, vamos a tener validaciones iniciales, listo, esto es general para todos. Luego vamos a tener diferentes operaciones. Lógicamente, cada operación puede tener un cuerpo diferente al otro. Esta incluso no tiene cuerpo porque es un get. Entonces van a variar esas validaciones. Y finalmente vamos a tener una validación de respuesta, que es ya lo que le vamos a entregar al usuario. Listo, eso es todo el flujo y como pueden ver los componentes no cambian de los que yo les mencioné, es decir, tenemos un rate limit que nos va a garantizar que se cumpla el plan default. Tenemos, este sí es estándar, esto lo pueden encontrar en la wiki que les mostré al inicio, esto es para generar un UID, así lo generamos en API Connect 10 y esto lo que nos hace es, nos pone una cabecera propia que se llama Mesas ID, con la cual podemos hacer seguimiento a los consumos. Luego, este init meta lo que va a hacer es generar ese objeto meta que les mostré aquí. Acá, que es el que vamos a dar en las respuestas. Entonces, este objeto meta va a tener un message ID, que puede ser el que, o sea, si lo pedimos en la cabecera, va a ser ese, o si es el que generamos nosotros, va a tener una fecha y va a tener un application ID, que es el client ID. Entonces, listo, esa lógica sencillita se aplica ahí en el init meta. Entonces, estas funciones no las tienen que implementar ustedes. De hecho, gran parte de lo que se hace en API Connect es coger algo que ya está implementado y adecuarlo a lo de nosotros. En este caso, esta función es casi que global. O sea, si ustedes entran a un API, es casi 100% seguro que va a tener la misma función. Luego, el init meta sí puede que cambie, pero es dependiendo de cada caso. Es decir, lo voy a traer acá a visual para que lo veamos mejor. Básicamente lo que se hace acá es obtener la fecha actual y luego el init meta lo que hace es ciertas validaciones. Esto es una lógica simple que me dice, si no tengo Mesas ID, entonces el Mesas ID que le voy a asignar es el que yo mismo creé. Y si tengo un Mesas ID, voy a validar que eso sea un formato que yo estoy esperando, es decir, UID 4 es el que manejamos, y que tenga ese formato. Si no, entonces yo le digo, vea, eso está malo, no me puede mandar ese formato así. Y si no, pues simplemente le pongo el Message ID. Es decir, esto es una lógica
propia de mi API, puede que ustedes lo requieran, puede que no. Entonces, las validaciones de cabeceras van a ir acá. Y luego esto también es muy similar, o sea, si no viene accept o si viene un accept que no estoy esperando, le digo, oiga, ese formato no lo voy a admitir. Y listo, si pasa todas esas validaciones, yo genero un objeto que se llama meta. Listo, eso es básicamente todo. Luego con el throw error o el manejo de excepciones que se tienen en API Connect es mediante context. Bueno, context es un objeto que vamos a utilizar muchísimo porque vamos a manejar ahí información entre diferentes cajitas, vamos a manejar los errores propiamente. Entonces, con este context reject es que yo manejo un error o yo lanzo una excepción, similar a Java que se lanza una excepción. Aquí se hace de esta manera, con context.reject. Y listo, eso es todo lo que hace ese nodo de ahí, ese init meta. Luego, este validate host, esto es una validación obligatoria que nos toca hacer dentro del banco, y es validar que este host que yo estoy mandando acá, es decir, este gateway, ecosistemas, dev, que esto no venga contaminado, es decir, que no hagan un ataque de inyección de host. Muchos lo manejan dentro del validate request, yo por orden lo manejo pues en un nodo aparte, pero esto es una validación sencilla que simplemente mira que ese host no sea diferente al que estamos esperando, que ya les muestro las variables. Listo, luego entramos a cada operación y aquí sí es donde varía en cada implementación. Estos validate requests, como les digo, no voy a entrar a andar qué hay acá, pero básicamente el código que ustedes ven aquí va a servir para validar los campos de entrada. Es decir, si yo mando un string, que sea un string que no sea de más de, no sé, 1500, en caso de 1500 sea el límite. Es decir, que se cumpla la firma, que esos campos que me están mandando sean los que yo estoy esperando. Si eso es efectivamente lo que estoy esperando, entonces yo voy a construir un cuerpo, esto sí lo voy a explicar. Voy a construir el cuerpo que va a esperar el backend. Entonces, ay, bueno, justo cogí el link. A ver acá. Listo. Entonces, si todas las validaciones pasan, en este caso yo estoy validando 3 parámetros, uno que se llama Customer Validate Key, otro versión, otro Acceptance. Como les digo, no voy a andar en el código de acá, pero básicamente se valida pues cada dato que sea lo que yo estoy esperando. Y si eso está bien, es decir, si todos los formatos están bien, no hay nada por ahí raro de SQL y tales, entonces yo construyo el cuerpo que va a esperar el backend. Este no es como tal el que el consumidor me mandó, este es el que el backend espera. Es decir, que si el backend necesita, que esto no se llame security, sino que se llame, no sé, security body, pues aquí simplemente yo lo cambio y lo seteo como el cuerpo que le voy a mandar al backend. Así es como se hace con el context set y le digo que el cuerpo va a ser ese objeto que acabo de crear ahí. Listo. De esta manera, igual podemos setear las cabeceras que necesite ese servicio. Es decir, el servicio me está pidiendo un content type, listo, lo pongo acá. Luego una set, listo, lo pongo ahí. Luego un client ID, también lo puedo poner ahí. Es decir, esto varía de acuerdo a cada servicio, a las cabeceras que necesiten. En este caso yo también necesitaba un session token, listo. Entonces, eso lo va a tomar de las cabeceras que yo recibí. O sea, esta construcción puede ser de los datos que se reciben y de lógica que yo implemente. Listo, entonces construí el cuerpo que se le va a mandar al backend, le di las cabeceras que va a necesitar y listo, eso es todo lo que hace ese nodo. Entonces, si paso todas esas validaciones, se va a ir a este otro switch que me va a decir, este señor quiere ir al sandbox o quiere ir al backend principal o el otherwise. O sea, si se va por el otherwise, entonces no va para el backend. Listo, entonces este switch ya me dice, bueno, si va para el sandbox, se hace un invoke sencillo, que esto es estándar, esto sí se hace tal cual, entonces la URL se conforma de endpoint, que es una variable que ya vamos a ver, el API root, que es el base path que les mostré, y el operation path, que es el base path o la operación a la que está siendo llamado. Entonces esto simplemente llama al sandbox, y si no, entonces ya hace toda la lógica, todo el flujo que necesite para llamar el backend. Entonces, acá como les mencionaba, necesitamos generar un JWT, esto también es estándar, pero no voy a andar tampoco en esto. Básicamente esto genera un JWT y lo pone en una cabecera. Luego el invoke, entonces este es el nodo que se encarga de llamar al back. Aquí vamos a tener un endpoint normalmente en variable, porque pues, ustedes saben que por cada ambiente se necesita uno. Y, muy importante,
deben tener siempre configurado un TLS Profile. El TLS Profile es lo que les mencionaba, que combinaba los dos llaveros, tanto Keystore como TrueStore, y con esas llaves es que se puede hacer conexión al backend. En mi caso, si uno no le especifica TLS Profile, no va a tener ningún tipo de llave o certificado que le permita hacer conexiones, entonces no va a poder llamar a ningún lado. Este TLS Profile también es una variable que se configura por cada espacio, ya les voy a mostrar. Y listo, si llamo al backend, bueno, no, les voy a mostrar el error. Aquí dice. Entonces, si no se pudo conectar, lánceme un connection error. Más adelante les voy a mostrar los errores. Y si no, entonces listo, siga a validar la respuesta. En validar respuesta hacemos casi que lo mismo que validar request. Vamos a tener un mensaje que nos manda el backend y nosotros vamos a ver primero si eso es JSON o no. Si no es JSON, normalmente es porque el servicio está apagado, está abajo, se murió la base de datos y sacó un error ahí de SQL. En esos casos, nosotros obviamente no podemos dejar pasar un error que no es JSON y que no estamos controlando. O sea, fatal que un consumidor por allá vea un error de SQL. Entonces, de esta manera lo podemos manejar. Aquí vemos si eso que llegó es un JSON. Si es un JSON, decimos, bueno, listo, entonces muéstreselo al usuario. Y si no, simplemente llamamos al tipo de error que haya sido. Eso es lo que hace simplemente validate response. Como les digo, creo que un compañero les va a explicar más a detalle cada nodo, entonces podemos pasar esa parte. Listo, si pasó la validación de la respuesta, se va hasta el final y el final normalmente pueden poner aquí otro gateway script en el finally. Este finally es esta banderita, es decir, cuando llegó el flujo por acá, es que vamos a hacer el finally. Normalmente aquí lo que se hace es simplemente limpiar cabeceras para que no se vaya alguna IP de un servidor, bueno, algo que no queremos que se vaya, lo ponemos aquí. Esto simplemente remueve las cabeceras que no queremos. Esto también es un estándar, normalmente todas las APIs tienen el mismo scriptcito. Listo, hasta ahí entonces llegaríamos al final de la petición. Ahora, el manejo de errores se hace con esta parte de acá que se llama caches. Los caches, o normalmente los que manejamos, son los siguientes. El parameters exception, les dije que cuando un request estaba mal hecho, es decir, cuando un string no era string, sino que venía una cosa SQL, cuando una fecha viene en el formato que no es, eso es un parameters exception. Y básicamente todos los errores se manejan de la misma forma. Vamos a manejar, bueno, este no, este tampoco. Vamos a manejar una lista de homologaciones. Si ustedes entran a las APIs van a ver que esto se repite mucho. Esta lista de homologaciones son todos los errores que yo les mostré aquí. Por ejemplo, todos estos SA. Puede que el backend nos responda el mismo código, puede que no. Es mejor que lo manejemos bidireccional, es decir, validemos también esos códigos. Y aquí vamos a tener entonces las homologaciones, es tanto el código de cada excepción como la descripción y el título, es decir, unauthorized, forbidden, internal error, esas cosas. Y normalmente siempre se maneja esta lógica. Vamos a construir el mensajito de error y se lo mostramos al consumidor en el formato que nosotros estamos esperando, es decir, que eso no sea un error de SQL del servidor. Entonces aquí simplemente construimos el error, le damos el meta o como sea que mostremos el error y listo. Eso es todo lo que se hace en cada catch. ¿Por qué diferentes? Porque se manejan diferentes escenarios. Es decir, el parameters exception como tal, y como les mostré, era el 400. Todos los bad requests se van por aquí. Luego el connection error normalmente es gateway timeout o que no se pudo conectar con el servidor. El system exception ya es un error interno del servidor, es decir, los 500, 500, 502, 503, todos estos códigos. Y el business ya son errores de negocio, es decir, 409 es el más común, entonces ese es el que se maneja acá. Y ya el default simplemente es en caso de que la API se haya explotado en algún lado, que no fue el servidor, que no fue el request, se iría por acá. Simplemente sería como un error interno de API Connect. Y listo, esa es la parte, toda la parte de caches. Así básicamente es como desarrollamos un API en API Connect y esos son todos los componentes que utilizamos. No sé, sé que es mucho tema, pero como les digo, esto es un estándar y pueden encontrar documentación en muchos lados. No sé si hasta ahí hay alguna duda.
Yo tengo una dudita. Dime. ¿Cómo hago yo pues para ver reflejado como, digamos, algún cambio aquí, ¿cierto? En alguno de los nodos, etcétera. ¿Cómo lo veo reflejado en el repositorio? Es que ahorita vi que subiste como la firma así manual. Ajá. ¿Cómo hago para ver reflejado esos repositorios, el pull request y toda la cuestión? Listo. Excelente pregunta, pero te me adelantaste, porque eso ya le iba a tratar. Ah, ok. Pero listo. Listo, entonces para ver cambios hay dos maneras. Normalmente lo que hacemos para ahorrarnos tiempo es publicar esto en desarrollo y ver que en desarrollo esté funcionando, porque es lo más rápido. De hecho, eso es lo que sigue ahora. Entonces, terminé de desarrollar el API y listo, quiero probar esa cosa, quiero ver qué me dice. Entonces, lo que se hace es, bueno, pueden validar en caso de que no estén seguros de que tengan algún error por ahí. Esto les diría, ah, no, es que faltó esta definición, faltó tal cosa, y si no, simplemente lo guardan. Cuando lo guardan, va a actualizar como tal, esto ya crea un borrador, el draft. Este guarda el draft. Entonces, si nos vamos ahora aquí a Develop, lo vamos a ver acá, justo se acaba de subir. Listo. Como yo no he publicado esta API, es decir, no está en ningún producto, tengo que crear uno, pero crear un producto es muy sencillo. Como les mencionaba, el producto es donde acceden todos los consumidores, donde están las suscripciones. Entonces, yo quiero adicionar esa API a un producto. Entonces, voy a crear un producto. En este caso, va a ser un producto nuevo. Le voy a poner demo API C. Va a ser la versión 1. Si ustedes quieren, le ponen un summary que, bueno, si quieren no es obligatorio, pero para este efecto práctico no voy a poner ninguno. Y aquí me dice, ¿qué APIs voy a agregar a ese producto? Listo, entonces yo quiero agregar esta, Demo Terms. La agrego. Básicamente aquí me dice que hay que crear un plan por defecto. Normalmente esto se deja así, 100 por hora. Y listo, aquí me va a preguntar, entonces, ¿qué visibilidad quiero? Yo quiero que todo el mundo la pueda ver y que se puedan suscribir. Listo. Entonces aquí me dice, ah, bueno, ya creé el producto. Aquí entonces lo puedo editar y vamos a ver básicamente lo mismo que en las APIs, pero mucho más simple, porque aquí simplemente vamos a agrupar las APIs que tenemos. Entonces, lo más importante de acá y lo que siempre manejamos es en la parte de plans. La parte de planes vamos a tener el plan por defecto, que si vemos dice 100 por hora, listo. Y vemos aquí una cosita que dice hard limit, pero está desactivado. ¿Qué es este hard limit? El hard limit es el limitador de este límite que yo le pongo acá. Es decir, si yo selecciono esto, le estoy diciendo que sí o sí, llegue lo que llegue, que no me deje más de 100 llamadas por hora, o bueno, por lo que ustedes decidan, segundo, minuto, hora, día, semana, que sí o sí no lo deje pasar por ahí. Pero nosotros normalmente no lo manejamos así, nosotros manejamos un plan por cada capacidad. Entonces aquí podemos crear diferentes planes. Por un lado, podemos decirle, listo, este plan va a tener las mismas APIs, o yo puedo editar qué APIs voy a exponer. En este caso, como solo tenemos un API, pues entonces solo nos va a salir esa, pero bueno, vamos a dejarla así. Esta es la parte que nos interesa, que dice sobreescribir límites de las APIs. Aquí es donde vamos a añadir como tal las capacidades y cuánto queremos que nos consuman. En este caso, digamos que yo solo quiero que este retrieve tenga un límite. Entonces aquí dice ilimitado, no, yo quiero que tenga un límite. Normalmente este nombre uno le pone cualquier cosa. Yo quiero, digamos, que los RNFs o mi PO me dijo, eso va a tener máximo 80 DPS. Listo. Entonces le pongo 80 por un segundo. Y aquí es importante que activemos el hard limit. Si esto no está activado, pues no va a servir de nada, es como si lo tuviéramos ilimitado. Listo, entonces le pongo el hard limit y ya va a quedar aquí en ese plan ese límite que le puse. Entonces, listo, si yo quiero dejar así, lo guardo. Y ahora, una forma, Andrés, de que tenemos para mirar esos cambios es publicar este producto. Entonces, normalmente lo que uno hace es hacer cambios en desarrollo, validar la firma y publicar. Cuando publicamos, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo al Data Power, le estamos diciendo, vea, actualice esta API, por favor, publíquemela y actualícela con los cambios que yo estoy haciendo. Eso se hace muy sencillo en desarrollo, ya en QA y en otros ambientes es por medio de los pipelines y el repo que tú mencionabas, pero es muy sencillo. Entonces, ahorita te muestro esa parte, aquí estamos con el portal. Entonces, listo, voy a ¿Listo? publicar el producto
lo publico pues en el espacio. Bueno, aquí es importante que miremos dónde está ese producto. En este caso está en ecosistemas, listo. Y el gateway me está diciendo que es gateway ecosistemas de, es el data power normal. Esto normalmente no lo tocamos y publicamos el producto. Uy, creo que esto ya estaba. Planes demo, por lo que es necesaria la correlación de planes explícito. Bueno, primera vez que me sale este error. Cosas de las pruebas en vivo. Pero listo, entonces, una vez se publica el API, ya con más detalle voy a mirar qué pasó, me dejó mal. Una vez se publica, el API básicamente se actualiza con los cambios que hayamos hecho en desarrollo. En este caso, y lo que les mencionaba de la importancia del espacio, es que miremos dónde está. En este caso, el API va a estar en ecosistemas. Que si buscamos en espacios, estos son todos los que hay en el banco. Dentro de ecosistemas, yo puedo mirar las configuraciones que tenemos. Y entre ellas está el gateway. Este gateway es como tal el predecesor de esta partecita de aquí que les había mostrado, de cómo sabemos qué URL va a tener esa API. Entonces va a ser el base path más el path más aquí previamente va a estar el gateway. Entonces este es el gateway en donde se va a desplegar eso. Igual es muy importante que sepan el gateway donde va a estar su API por temas de logs, por ejemplo, para mirar logs de que esté sacando si es que le saca un error, o simplemente para la documentación. Es muy importante tener claro en qué gateway se va a desplegar. Listo, entonces se va a desplegar en este gateway, entonces listo. Bueno, voy a armar la petición. Yo aquí ya la tengo pues lista. Entonces, como pueden ver, la URL es el gateway en donde está esa API. La versión, que eso ya sería como tal esta parte de acá. Y el path final. Listo, le pongo todos los parámetros que requiere. En este caso solo es client ID, client secret, porque no definimos ningún tipo de seguridad. Esa parte la vamos a dar otro compañero seguramente, porque si no ya metemos mucho tema. Y un accept. Listo. Entonces, envío la petición y vamos a ver esto cómo nos responde, cómo se vería. Entonces, me respondió en 200 y listo. Me dijo que bueno, esto es básicamente la lógica que yo había implementado, que como les dije, no valía la pena entrar a qué había ya. Pero básicamente esto es el servicio, esta es la respuesta que me da el API después de consumir el servicio que les mencionaba. Bueno, no vimos las variables. Entonces, las variables o los endpoints que yo voy a manejar van a estar aquí en esta parte de properties. Estas properties van a ser por cada ambiente. Entonces, como pueden ver, los catálogos van a ser Sandbox, Development, Testing y Production. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a esta variable endpoint, que es una de las que hacía parte de la URL que llamaba el Sandbox, tenemos estas variables. Entonces, en Sandbox, esa variable va a ser esta, integración in QA apps. En Development va a ser la misma, en Testing va a ser esta otra, ya dependiendo de lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, algo que nosotros necesitamos para generar el JWT es el tiempo de expiración. Para ambientes preproductivos es de 3.600 segundos y para producción es de 120 nada más. Entonces, aquí lo podemos manejar de esa manera. O si ustedes tienen, no sé, una credencial que cambia entre ambientes, también pueden manejarlo dentro de los properties. Entonces, estas son básicamente las variables de ambiente que vamos a manejar dentro de API Connect. Como ustedes pueden ver, puede que en Sandbox algunas no tengan valor porque no se utilizan. Por ejemplo, este isUser solamente se utiliza en Development, Testing y Production. Es decir, que no es obligatorio que estén los 4 ambientes acá. Listo, de esta manera manejamos variables y ya sea el catálogo que se esté desplegando, va a tomar ciertos valores o los otros. En este caso, como estamos desplegando en desarrollo, pues va a tomar todos los de Development. Listo. Entonces, la manera más rápida de yo mirar los cambios que hice y lo que normalmente hacemos en desarrollo para probar que esté bien es publicar el producto. Como ustedes vieron, a mí no me funcionó. La verdad no sé ahora por qué es, creo que es por el plan, que lo definí mal. Pero bueno, creo que no lo había apartado. Bueno, voy a hacer otra prueba, que yo creo que también me va a dejar mal, pero bueno,
Cosas del envío. Sí. Una correlación de planes. Es Bueno, que creo que hay una API que ya se llama así. puede ser, sí, puede ser por alguna prueba que hice antes. Pero bueno, entonces, normalmente, si no tenemos ningún error como yo, se desplegaría y podemos ver los cambios en desarrollo. Ahora bien, nosotros hicimos este consumo y dijimos, bueno, listo, esto funcionó, perfecto. Ahora yo quiero integrarlo al repositorio o a donde yo esté haciendo el despliegue en los diferentes ambientes. Entonces, lo que se hace, o bueno, pueden hacerlo de diferentes maneras, pero lo que yo comúnmente hago es, si hice un cambio en el API únicamente de lógica, es decir, en el assembly, lo que yo hago es venir al YAML, copiarme todo el assembly o hasta donde yo sepa que haya hecho cambios, es decir, si solo hice cambios hasta este primer switch, entonces cojo este assembly y lo paso al del repo. Entonces, lo que uno haría en esos casos es ir al archivo, o bueno, si no existe en el repositorio, se crea y se sube esta versión que hay acá. Y si existe, sería ir al repositorio, buscar dónde está el assembly, en este caso, digamos que es este, y reemplazar los cambios ahí. Es decir, todos los cambios que nosotros vamos a hacer finalmente se van a reflejar en formato YAML. Todos los que do script, cualquier cosa es o se va a representar dentro de un YAML. Vean que aquí, por ejemplo, este validate request está, o todo el código está dentro de este source. Aquí va a estar todo el código fuente de ese nodo, que después vamos a poder ver en API Connect como las cajitas bonitas pues, que manipulamos. Listo, entonces hacemos los cambios y hacemos el pull request a develop. Bueno, les voy a mostrar entonces el repositorio. Listo, normalmente, o bueno, si ya existe el repositorio, va a tener, o bueno, las APIs se manejan en Git Flow. Es decir, va a tener develop, va a tener release y va a tener master. En cada uno, pues obviamente, haría referencia a cada uno de los ambientes, desarrollo, QA, sandbox y producción. Cuando yo hago un cambio, entonces, recuerden no hacerlo directamente sobre develop, porque igual no les va a dejar subirlo, sino que tienen que hacerlo sobre una rama feature. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando sobre esta rama que se llama Feature Customer Identity. Aquí podría hacer el cambio y hacer el pull request a develop. Una vez, aquí me sirve mucho la pregunta de Andrés para empatar con el siguiente tema, que sería mostrarles el sandbox o cómo se genera. Pero bueno, entonces, una vez se hace el pull request a develop, eso va a comenzar a crear el sandbox. Es decir, nosotros podemos generar un sandbox sin siquiera tener la implementación del API. Es decir, subiendo la versión inicial que no tiene nada, se puede generar un sandbox. Ese pipeline, o bueno, el que se configura normalmente con las APIs, se ve de la siguiente manera. Va a tener unas tareitas que van a hacer, o bueno, solo 2 tareas que van a construir todo el sandbox, que son estas de aquí. Publish OpenAPI me va a decir o me va a construir el sandbox y las carpetas. Aquí se le especifica cuáles son las APIs que yo tengo y que yo quiero que me construya el sandbox, y simplemente esta tarea va a tomar esos drafts y los va a generar con un plugin de Maven que se llama Swagger Swagger Generate, ya no me acuerdo bien, ahora lo podemos ver, pero básicamente una vez se hace ese pull request, se toma esa firma y se convierte a un proyecto que ya Isa más adelante les va a mostrar. Pero básicamente se vería una ejecución de ese pipeline, se vería algo así, en donde las tareas, vamos a ver que son las siguientes. Phase 1, simplemente subir archivos al Artifactory. Y luego vamos a ver Publish OpenAPI por cada API que tengamos. Entonces, en cada una de estas, lo que se va a hacer es descargar el generador Bancolombia que les mencionaba, que va a generar el proyecto de Sandbox. Y acá vemos que descarga una cosa de Maven que se llama CodeGen, que es propio de Bancolombia. Entonces, listo, eso se genera con un plugin de Maven, el Sandbox, estoy hablando del Sandbox. Y listo, y eso se actualiza no en Develop, sino en una rama que se llama FeatureMox. Aquí es donde se van a crear esos sandbox iniciales y vemos que tienen las carpetas o el número de APIs que nosotros tengamos.
ya una vez se completó el pull request a develop, eso es lo único que hace, podemos desplegar. Entonces, ahí sí entrarían los pipelines de integración continua que un compañero más adelante les va a mencionar. Pero una vez desplegamos, es como si nosotros cogiéramos y dijéramos, bueno, voy a publicar esta API, entonces vengo a productos y la publico. Básicamente, hacer lo mismo que nosotros hacíamos en desarrollo para probar rápido. Lo que se hace en esos pipelines es automáticamente venir y decir, bueno, despliegueme ese producto aquí. Y entonces, ahí ya tomaría los cambios del repositorio. De esta manera estaríamos desplegando tanto aquí en el ambiente de desarrollo como en los diferentes ambientes. Entonces ahí, Andrés, yo creo que me extendí un poquito bastante, pero ahí respondo a tu pregunta de cómo podemos ver los cambios en el repo. Sí, muchas gracias. Listo, a ti. Bueno, entonces de esa manera es que nosotros podemos desplegar en los ambientes, que bueno, no es objetivo de esta reunión explicarles al detalle qué se hace en cada uno, porque ya lo va a hacer otro compañero, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Se hace de esa manera. Y una vez hacemos el pull request a develop, es que se empiezan a generar todos esos mocks. Que ahora sí, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta del proceso de desarrollo de un API. Normalmente eso es lo que hacemos. Yo sé que es mucha información, pero si tienen alguna pregunta, adelante. Parece que no. Ajá, listo. Entonces, eso fue básicamente todo lo que uno hace en desarrollo de API Connect. Ya lo que seguiría sería, por un lado, probar Sandbox y por el otro, desplegar en los otros ambientes. Pero lo de los ambientes ya otro compañero los va a explicar. Y el tema del Sandbox, entonces ahora sí, le doy paso a Isa, que nos explique eso, cómo se ve. Hola. Bueno, pero primero antes de mirar Sandbox, les voy a mostrar el portal APIs, pues que eso es una forma, es cortico, es para ver cómo se ven las APIs una vez ya quedan desplegadas. Esperen, yo comparto acá. Listo. Bueno, entonces, en el portal de APIs que estamos viendo es el de IBM, como había mencionado Juan. Ahí está también el interno del banco, pero vamos a enfocar en este, que funcionan los dos casi que de la misma manera. Bueno, cada portal tiene su ambiente, ¿cierto? Está el portal para desarrollo, para QA y para Sandbox y para producción. En este caso, estamos mirando el de desarrollo, ¿cierto? Vean, aquí entonces dice Dev y Development. Entonces, acá, pero no, esperen, ese no es el que les quiero mostrar. Les quiero mostrar es el de Sandbox. Ese es el de Sandbox. Entonces, una vez uno entra al portal, se va a ver así, ¿cierto? Uno entra, se ve así. Uno puede iniciar sesión para poder hacer más las otras suscripciones y eso, pero en teoría uno, sin necesidad de suscribirse, puede observar todas las APIs y los productos que hay, porque cuando uno está haciendo el desarrollo, como vieron ahí, Juan uno puede, cuando uno hace el release, cuando uno lo va a publicar, uno lo puede poner para que quede público. De esa forma, cualquier persona que entre al portal puede ver las APIs y productos. Listo. Una vez en el portal, pues entonces vamos a ver todos los productos. Si recuerdan de la reunión pasada, los productos son como un encapsulador y dentro de los productos están las distintas APIs. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay productos que tienen varias APIs y otros que solamente tienen una. En este caso, pues vamos a entrar a este SH Bank Directory, que fue uno de los que desarrollé yo. Listo. Una vez uno entra, aquí está el de la descripción como tal del producto, ¿cierto? Entonces dice más o menos cuál es, para qué sirve. Por ejemplo, en este caso, este permite consultar información, una descripción, beneficios de por qué se debe usar este producto, cómo funciona. Por ejemplo, en este caso, este producto es muy sencillito. Entonces, solamente tiene un paso, que es que cuando el consumidor requiera consultar información, la API devuelve la información exitosamente. Si la API no puede hacer la consulta, se retorna, no se encontró un registro. Entonces, aquí, por ejemplo, si hubieran más pasos o más APIs, tendría más información, pero como esta es tan sencillita, pues sirve para mostrar la forma que funcionan en su forma como más básica. Listo. Después de este cómo funciona, hasta entonces las APIs del producto. Como mencioné, esta solamente tiene uno. Tiene el list banks. Esa es la operación que vamos a manejar con la API. Aquí básicamente vuelve y describe de qué trata la API. Y más abajo están las APIs y los planes. En este caso,
vamos a entrar entonces a esta API y podemos ver que aquí nos sale la información ya como tal de la API, ¿cierto? ¿Qué protocolo tiene? ¿Dónde está el gateway? Y ya aquí podemos ir a cada operación. Entonces, en esta tiene banks, por ejemplo. Aquí en esta documentación, entonces vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los parámetros que se necesita de request. Aquí nos va a decir qué tipo de parámetro es, una descripción breve, por ejemplo, un ejemplo para saber más o menos qué se necesita, si es obligatorio o no. En este caso, por ejemplo, este accept es opcional, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, que se necesita poner este sí o sí. Ya después de que nos muestre qué son los parámetros en la cabecera, por lo general van a salir lo que tenemos que poner en la consulta, o sea, el query, o en el body. Para esta API, si podemos ver, aquí no tenemos body, solamente una consulta. Entonces, listo, sabemos que aquí tenemos que ponerle page size y page number. Eso es lo único que hay que mandarle a la API para consumir. Por ejemplo, aquí sale un ejemplo de un curl de cómo podemos copiar esto y mandarlo en Postman para hacer el consumo. Y aquí nos muestran las distintas tipos de respuestas que puede haber. 200, 404, así, ¿cierto? Sino que en este momento pues son valores generados así al azar. Y nos muestra aquí el cuerpo de la respuesta. Entonces, aquí podríamos ver que si todo funciona correctamente, esto es lo que nos debería de responder. El meta, un data y unos links. Listo. Por ejemplo, si uno quiere intentar hacer pruebas de la API como tal, primero lo que uno debe hacer es suscribirse. ¿Qué significa suscribirse? Entonces, uno teniendo ya ingresado como un usuario como tal, tiene que crear una organización y dentro de esa organización crear una aplicación, que es lo que habíamos mencionado en la reunión anterior. En este caso, yo tengo una aplicación que se llama App Producto Consumidor. Si entro a esta aplicación, voy a ver que tengo varias suscripciones a diferentes productos. Una de ellas es este ACH Bank Directory. Entonces, desde aquí es por esto que a mí me permite hacer aquí un consumo y me va a pedir que ponga la información de la aplicación. Recordemos nuevamente que cuando se crea la aplicación, a uno le dan un Secret ID y un Client ID. El Client ID les voy a mostrar acá, sería este, ¿cierto? Ya el secreto, ese solamente nos lo dan cuando creamos la aplicación y no lo podemos perder. Si lo perdemos, nos tocaría rehacer o sea, toca volver a solicitar una clave ID y un secreto y nos tocaría volver a los consumos y actualizar eso. Entonces es muy importante no perder este secret ID. Listo. Una vez uno pone aquí la información, pues la idea es que uno pueda consumirlo, ¿cierto? En este caso, pues vamos a hacer ese consumo desde Postman. Entonces, ¿qué nos pedía la API? Tenemos un page size, un page number. Y el gateway nos sale acá, que es este. Listo. Aquí entonces hacemos el consumo y nos sale esto, ¿cierto? Ya ahorita les explico aquí cómo cambian las distintas respuestas, pero básicamente aquí nos va a responder, ¿cierto? Otra cosa que uno puede hacer aquí en este portal, es muy interesante, es ver las analíticas como de la aplicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver que he hecho 183 llamadas a las APIs, los errores que me ha respondido. Entonces, en este caso, por ejemplo, como estoy haciendo un desarrollo en una API, pues más que todo le estoy respondiendo errores para mirar cómo es que se están manejando, ¿cierto? Entonces, aquí 200, unos 500, 400, distintos valores, ¿cierto? Nos muestra, por ejemplo, cuánto se demoran en responder. O sea, hay mucha información acá que es muy útil. Nos sale aquí, por ejemplo, acabé de mandar una petición, ¿cierto? A este ACH Banks y me sale acá que 200. Entonces, eso fue lo que me respondió, 200, desde acá, cuánto se me demoró y cuándo fue la petición. Toda esta información está acá en la página de la aplicación. Y aquí, entonces, en las suscripciones uno puede ver. A veces cuando uno se suscribe no es inmediato la suscripción. Toca esperar a que no se le aprueben la suscripción para poder empezar a hacer el consumo. Listo. Entonces, ya que vimos
que cómo se hace el consumo desde aquí, desde el portal y hacia Sandbox, y cómo nos responde. Si vieron que dependiendo de que lo que yo les mandé acá, me salió una respuesta distinta. Eso cómo lo manejo. Entonces, eso se hace aquí, desde acá, sí. Entonces, tenemos el archivo, pues el repositorio de la aplicación. Cuando vamos a generar el repositorio, hay una rama que se genera automáticamente que se llama Feature Mocks. Les muestro por acá. Un segundo. Es que la cerré. Acá. Entonces se crea una rama que se llama Feature Mocks. En este Feature Mocks nos va a crear nuevamente como una colección similar a la que tenemos de la API. Aquí lo importante es que en la carpeta mocks debemos crear una carpeta y un archivo hay que corregir, pues configurar. Entonces, la carpeta que hay que crear son estos escenarios. Y hay que configurar el archivo setup. Entonces, ¿cómo procedemos? Los escenarios van a tener la información. No. Bueno, esto es una visita, pero los escenarios van a tener la información que es lo que se le va a mandar. Esperen, esta que está menos escenarios. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos las respuestas de lo que nos va a responder la API, ¿cierto? Eso ya está aquí quemado. Entonces, si queremos que nos responda un 400, nos responde un 401. Todo esto es basado en los escenarios que nos pasa el SOA, ¿cierto? Mirar cuáles escenarios van a ver. Entonces, por ejemplo, este tiene que va a funcionar o que no va a funcionar, aunque este feature está viejito. Ya hay unos nuevos que traen más información. En este caso, por ejemplo, tenemos que responderle que no nos funciona, hay 400, 401 o 404 que no se encontraron. Y exitoso, tengo estos dos ejemplos. Uno que solamente trae un banco y otro que trae varios. En el setup, que es donde hay que configurar para que funcione, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Primero, poner la especificación de dónde está sacando yo esta información de la API, ¿cierto? Entonces, esto es aquí la ubicación de la firma, que es esta. Después, los escenarios como tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo un escenario que es listar los bancos nacionales. Estos son 200. Le pongo el path que va a usar normalmente, el método, que en este caso es un get, y para esta API en particular tenemos es un query, ¿cierto? Puede ser query o body, ya dependiendo, o los dos, dependiendo de cómo se maneje esa API, ¿cierto? Esta como es un get, pues no tiene body, solamente necesitamos mandarle estos parámetros. Y el output, entonces es un 200, pongo el header que me diga la firma, y en el body hago referencia a lo que les mostré acá, ¿cierto? Al escenario de éxito número 1. Como podemos ver, dependiendo de lo que yo le mande aquí en el input, él me va a devolver el output, ¿cierto? Entonces, si yo le mando el page number 2, page size 1, me va a responder el success 1. Si yo le mando page number 1, page size 10, me va a responder otro caso. Entonces, por ejemplo, acá, miremos cuáles son las opciones. Por ejemplo, si yo le mando page number 2 y page size 1, me va a responder un 200, que es un solo banco, que es el que vimos acá, un solo banco. Si yo le quisiera, por ejemplo, ver cómo funciona para un 404, tengo que mandarle page number 10 y page size 10. Page number 10, page size 10. Y me va a responder lo que yo le haya mapeado ya, que es este 404. Así podemos asegurarnos de que está haciendo bien el consumo. Eso es cuando ya está desplegado en Sandbox, pero digamos que antes de desplegarlo en Sandbox queremos mirar que sí lo hicimos bien, ¿cierto? Que sí está bien la estructura, que todo está apuntando donde es, que está respondiendo de la manera correcta. En ese caso hay que correrlo en local primero, que es lo que estoy haciendo acá.
Entonces, para correrlo en local, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de mock, ¿cierto? Pararnos en donde lo que vamos a probar, ¿cierto? La API que vamos a probar. En este caso, Interfund and Objective Investment Transfer. Nos paramos ahí y corremos npm start. npm start, ¿cierto? Esto va pues a descargar unas dependencias y va a empezar a correr el proyecto. Cuando está corriendo, nos va a decir en qué puerto está. En este caso es el 8080, ¿cierto? ¿Dónde está? Esperen que esto... 8080 acá. Entonces dice, tu servidor está escuchando en el puerto 8080, en localhost. Entonces vamos acá, vamos a local, le ponemos que está en localhost 8080 y le ponemos el path, ¿cierto? Luego de eso, por ejemplo, esta API en particular sí tiene un body, no es con query, sino con body. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver que tiene el nombre, el path, método post y un cuerpo que va a ser el que está mapeado acá, que es el 1. Listo. Entonces, si yo copio esto y se lo mando al Postman, voy a esperar que me responda lo que salga en el success 1, que sería esto. Vamos a ver si siendo lo mismo. Lo vemos y sí, cierto, pareciera que sí es el mismo. Otro ejemplo, por ejemplo, para que se vea más claro. Si yo mando a ver, un 400, bueno, no, un 401. Este es, por ejemplo, que las credenciales son erróneas. Entonces, si yo le mando el 401, que es este, vean que, por ejemplo, qué valores cambié yo. En este caso, cambié esto. Eso es lo que me va a indicar que no se vaya por el path del 200, sino por el otro, que estos valores acá están distintos. Entonces, si yo mando estos, acá con el 401, él me va a responder 401. Y así con los distintos archivos, ¿cierto? Si uno, por ejemplo, mandara o tuviera la misma información, por ejemplo, si yo hago que este 400 y el 401 sean lo mismo, él cuando esté acá en este body, él no va a saber diferenciar por cuál camino debe ir, porque los dos en los ojos de él son lo mismo, ¿cierto? Si yo le mando aquí, o sea, si yo en Postman se lo mando la información para dos caminos, no sé si me van a entender, esperen. Si yo, por ejemplo, en este 400, ¿cierto? Este 401 que lo tengo así, 401, 401. Tuviera, por ejemplo, el 400 igual, 401, 401, él en el setup se va a confundir porque él no sabe si está recibiendo o el del 400 o el del 401. Entonces, tiene que asegurarse de que los valores dentro de los escenarios sean distintos para que él se pueda guiar. Igual con el de los parámetros. Si yo pongo aquí en el query, por ejemplo, para el 200, mándeme page number 2, page size 2, y más adelante le mando los mismos, pues él no va a saber por cuál camino es que se tiene que ir y puede sacar el primero, ¿cierto? No necesariamente se va a ir por el que nosotros queremos. Tenemos que asegurarnos que tanto aquí como en el body del otro sea distinto, o sea, que este input, cada input sea distinto para que él sepa cuál escenario va a tomar. No sé si queda claro. Listo. Entonces, una vez tenemos el setup y vemos, no, sí, en local nos está corriendo bien, lo podemos subir a Sandbox y lo subimos a Sandbox. Hay una forma de mirar los logs de Sandbox. ¿Por qué mirar los logs de Sandbox? Por ejemplo, yo en este caso en particular tenía una API que me está respondiendo mal. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar para que aprendamos de mis errores. Por ejemplo, tengo esta API que está en EKS, ¿cierto? En EKS me está respondiendo 200, perfecto. Y en local, si le mando lo mismo,
Me va a responder 200. Perfecto. Entonces yo digo, está funcionando bien. La subí a local. Digo, sí, la subí a Sandbox. Y mando la misma. En Sandbox no me está respondiendo eso. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está fallando? Yo, ¿dónde puedo tener acceso a los logs de Sandbox para ver qué está fallando? Entonces, para tener acceso a los logs de Sandbox hay que hacer lo siguiente. Hay que abrir por consola, bueno, yo lo hago por consola, aquí en AWS, porque Sandbox está en AWS. Y me voy a integraciones QA, que ahí es donde está mi API, ¿cierto? Integración QA. No, mentiras, miento. En mi API está ahí, pero eso es Sandbox. Entonces en Sandbox es en este clúster de acá, en el namespace de API Connect. Entonces, para conectarme, tengo que sacar las variables para poder conectarme, ¿cierto? Para integración QA. Me voy a ir al namespace ahí, acá, de Sandbox. Mientras carga. Esta línea de acá, este config, es para que no me toque escribir el namespace cada vez. Es namespace. API Connect. QA. Listo. Y una vez estando acá, puedo mirar los pods que hay en Sandbox. Entonces, en Sandbox van a ver en este momento cuatro pods. En particular, mi API es privada. Entonces, yo tengo que mirar acá. Si fuera pública, es más fácil porque solamente hay un pod. Sería acá. Pero como esta es privada, me toca buscar en cuál de estos 4 está alojada. Entonces, miremos primero si está en el 0. Listo. Estos son los logs de ese pod. Entonces, si yo mando aquí la petición, aquí la estoy mandando por Postman. Nada, aquí no está. Si no estoy mal, la otra vez estaba en este. Vamos a ver si también está acá. Sí. Entonces, por ejemplo, vean, yo voy a mandar una petición y aquí se actualizó. Listo. Entonces, ya sé que mi API de Sandbox está alojada en el pod 3. Y aquí me sale la información sobre ese consumo, sobre esa petición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que acá tengo un error que es que no me encuentra la URL. Y vamos a ver más acá, más arribita, que no me encuentra la URL porque él está buscando acá, ¿cierto? En endpoint con E mayúscula, API root, API operation path. Yo ya sé, pues porque ya lo he investigado, pero les voy a comentar a ustedes para que aprendamos. Esto aquí es un error de que esto nunca lo va a encontrar, porque yo en mi API Manager lo tengo con E minúscula. Entonces, esto acá está sacando error porque dice, yo no encuentro acá, la URL es null, entonces pues no me va a mandar a ninguna parte. Entonces, en este momento yo tengo 2 opciones. Puedo ir y cambiarlo a E mayúscula, pero yo no quiero hacer eso porque la idea es que esté con minúscula, o hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es conectarme con alguien de API Connect que me ayude a mirar por qué está pasando esto, porque vemos que esto es algo del pod. Porque en el API Manager, que era donde está ahorita Juan Pablo, si yo voy allá, en todas partes, en la firma, en el invoke, en todas las scripts que hemos visto, está con E minúscula. Entonces, en este momento no me está funcionando. Pero esto me sirve, este log me sirve para ver qué es lo que está pasando con mi API. Entonces, distintos errores, distintas consumos, requests, me van a salir acá para yo poder solucionarlo y verlo. Porque si yo me quedo solamente con lo que me dice Postman, de que 500 un error, pues eso no me dice qué es el error. Yo no sé por qué me está fallando este consumo. Esa es la importancia de los logs, poder entender qué es lo que está haciendo atrás la API y por qué me está fallando para poder solucionarlo. Y eso es. Yo quedo pendiente porque no me he querido solucionar, pero ahí podemos ver
cómo se haría uno para poder mirar los logs y poder más adelante solucionar los problemas, ¿cierto? O ya, por ejemplo, si me estuviera consumiendo bien, pues me estaría sacando un 200 y no me preocupo por eso, pero ya sé dónde están los logs para más adelante. Esto es para Sandbox, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo quisiera mirar en otra parte los logs, pues ya miraría dónde está alojado mi API. Por ejemplo, este es Spot.io, entonces, si yo me meto a AWS, que me sale o la cuenta o Spot.io. Entonces, yo me voy para Spot.io. Acá me metería a integración QA, a Ocean, y aquí hay distintos clusters. Ahorita estamos en el de Sandbox. Si yo, por ejemplo, quisiera mirar normal el de integración, me puedo ir a mis namespaces. Yo sé que mi API yo la desplegué en el namespace de inversiones. Entonces, aquí puedo buscar y me sale la API, ¿cierto? Interfund and Objective Investment Transfer. Esa es. Y aquí me va a salir la información, ¿cierto? Pero pues esta no es la que yo necesito, sino la de Sandbox. Pero aquí también queda alojado para futuros consumos desde EKS, que este sí me está funcionando, pero el de Sandbox no. El que está alojado en Sandbox no. Y eso les quería mostrar como el Sandbox y el portal, ¿cierto? No sé si tienen alguna duda. Yo sé que es mucho tema. Yo hablo muy rápido y me perdonan. Solo quedamos Santi y Juanjo. Y Juan. Sí. Pero bueno, muchachos, si tienen alguna duda, básicamente eso es todo el flujo desde el desarrollo de una API hasta el sandbox y mirar los logs. Pues no sé, si tienen alguna duda, igual nos pueden buscar. No, la verdad muy bien, muchas gracias. Yo en lo personal lo necesitaba mucho. Entonces sí, muchas gracias. Con mucho gusto, igual saben que nos pueden buscar, no hay problema con lo que tengamos que revisar. Sí. Listo, muchachos, muchas Sí, gracias ya, por la Muchas atención. gracias, muy chévere. Igual mañana, Juan, nos vemos, pero sí, me sirve mucho. Ay, ¿cómo así? Eh, Juanjo ya entra mañana. Entra el viernes. 10. Uy, ya casi, Juan. Y ya tengo muchas gracias. Yo tengo... Pues, obviamente hay muchas cosas que no tengo ni idea, pero pues sí, como con todos estos videos, como que voy aterrizando cada vez más, pues como lo que uno tiene que hacer día a día, ¿no? Entonces, muchas gracias, Isa y Juan. Dale. ¿Qué vas a decir, Santi? Muchachos, la otra charla, la que decía Juan ahorita de los nodos, ¿esa qué día es? Pues yo estuve mirando el calendario toda esta semana, hay charlas. La verdad, creo que es la del viernes. Sí, la del viernes. Sí, creo que sí. Servicios API Connect, listo. Sí, creo que es la del viernes. Muchachos. Gracias. Listo, Santi, Juan. Muchas gracias. Nos vemos Sí, sí. en Teams. Chao. Chao. Que estés muy bien, chaito.